Muy buenas noches, estimados Poetas Sin Fronteras. Bienvenidos a nuestra primera sesión del año 2022, este 5 de enero. Bienvenidos sean todos ustedes y vamos a rendir un pequeño homenaje al poeta Molière. Jean-Baptiste Poquelin, conocido como Molière, fue un dramaturgo, actor y poeta francés, ampliamente considerado como uno de los mejores escritores de la lengua francesa y la literatura universal. Sus trabajos exigentes incluyen comedias, farsas, tragicomedias, comedias ballets y más. Sus obras se han traducido a todas las lenguas vivas principales, considerado Molière como el padre de la comedia francesa. Sus trabajos se interpretan con más frecuencia que los de cualquier otro dramaturgo actual. Nuestro primer invitado el día de hoy, maestra Angélica Arreola. Sí, muchas gracias, Ramón. Buenas noches a todos, compañeros. Me da muchísimo gusto estar compartiendo esta primera sesión del año 2022. Y me da gusto también, bueno, soy Angélica Arreola, como dice Ramón, soy de la Ciudad de México, país México, y soy poeta sin fronteras. Me da mucho gusto que estemos eh, homenajeando a este autor clásico que es Molière, que ha trascendido a través de los siglos, ya que es un autor que se lee y que se sigue leyendo en muchísimos niveles escolares, ¿no? En la secundaria, en la preparatoria, sobre todo. Y bueno, voy a hablar ahorita de una de las comedias, quizá alguna de las más representadas, que es El Avaro, en donde se hace una crítica precisamente a la avaricia, ¿no? De un hombre que en este caso tiene a dos hijos. Este hombre se llama Harpagón y pues es una comedia muy, muy jocosa precisamente, y que termina con una enseñanza, que es que no hay que no predomine la avaricia por sobre la felicidad, en este caso de sus hijos, ¿no? Entonces voy a leer solamente una pequeña parte de la primera escena del primer acto. Entonces empieza con Valerio. Valerio dice: quisiera comprender, mi deliciosa Elisa, el motivo de tu melancolía. En medio de mi alegría te veo suspirar e imagino que se debe a las promesas que has tenido la bondad de hacer. Tal vez es desazón por haberme hecho feliz. ¿O acaso arrepentimiento por el compromiso que sientes haber aceptado mi amor? ¿Cuál de estos pensamientos prevalece en tu ánimo, mi dulce Elisa? Elisa: no nace de mi ánimo, Valerio, arrepentirme de lo que he hecho por ti. Todo ha sido resultado de una energía tan dulce que ni me atrevo a imaginar que las cosas no fueran así. En verdad, temo amarte más de lo que debiera, y esto me inquieta. Valerio: tranquila, Elisa, no hay nada que temer de las bondades y las delicias que surgen de nuestra relación. Elisa: por cierto que hay muchas cosas terribles, las cóleras y los reproches de mi padre, la censura de mi familia y la de todas nuestras amistades y relaciones. En verdad, Valerio, a lo que más temo es a los caprichos y veleidades de tu corazón, y esa cruel frialdad con la que los hombres suelen retribuir las muestras demasiado ardientes de mi candoroso corazón. Valerio: te ruego, Elisa, que me juzgues, que no me juzgues generalizando. Puedes sospechar de cualquier cosa, menos de que faltan mis promesas. Te amo demasiado como para agraviarte. Mi amor por ti perdurará toda la vida. Elisa: ay, Valerio, todos los hombres pronuncian las mismas palabras en sus discursos. Solo las acciones establecen la diferencia entre la verdad y la mentira. Valerio: de acuerdo, ya que solamente las acciones ponen en evidencia lo que somos, te ruego que valores por ellas mi corazón y no me acuses sometida a injustos temores y sospechas. Te imploro que no me ataques
con los golpes de una suspicacia injuriosa. Dame oportunidad y tiempo para convencerte de la rectitud de mi amor con las pruebas que hagan falta. Ah, con qué facilidad nos hemos dejado persuadir por las personas que amamos. Es verdad, Valerio, te considero incapaz de engañarme. Creo que me amas con sinceridad y que me guardarás fidelidad. No deseo dudar en absoluto. Solo mantengo una pizca de temor por la reprobación que pueda sufrir. Valerio, ¿por qué esa inquietud? Elisa, nada debiera de temer si todo el mundo te viera con la mirada con que yo te veo, ya que encuentro en tu persona razones para las cosas que he hecho por ti. Mi alma tiene como defensa y justificación todos tus méritos, reforzados por una gratitud que me compromete contigo. Valerio, quisiera que el único motivo por el que pretendo algo de ti sea simplemente mi amor. En cuanto a tus escrúpulos, tu propio padre se ha dedicado a justificarte ante todo el mundo. Su excesiva avaricia y la austeridad en la que vive con sus hijos podrían configurar situaciones más extrañas. Perdona mi franqueza, Elisa. Tú sabes que en este aspecto no se puede decir nada bueno de él. En cambio, sí puedo, como espero, encontrar a mis padres. Creo que no será nada difícil volcarlos en nuestro favor. Estoy aguardando noticias. Si tardan en llegar, mi impaciencia hará que vaya a buscarlas yo mismo. Y hasta ahí una muestra del lenguaje que se utiliza en esta obra. Ok, Gracias. maestra Angélica, muchas gracias. Al volver a París en octubre de 1658, protegido por Felipe I de Orleans, hermano del rey, interpretó a Luis XIV, una tragedia de Corneille. Me aburrió, y una farsa escrita e interpretada por él mismo, el médico enamorado, que divirtió, pero no se ha conservado. Molière lucía un gran talento como cómico y su voz y mímica desencadenaron las risas. Pronto la compañía alcanzó una reputación inigualable en lo cómico con el desengaño amoroso y sobre todo con la primera de las grandes comedias de Molière, como son las preciosas ridículas. Continuamos con nuestro amigo Luis Hinojosa desde el Perú. Adelante. Buenas noches, amigos. A nuestro director Ramón Olivares, a las amigas presentes, a mi amigo José Santos, mi cariño, aprecio y admiración por el trabajo que estamos empezando en este 2022. Mi nombre es Luis Hinojosa Valdera. Hoy confirmo que me dedico solamente a este grupo, lo veo más serio, y hoy soy de Perú, de la región Lambayeque, y hoy voy a leer un poema que se llama Estancias Elegantes del dramaturgo y también poeta parisino Molière. Estancias Elegantes. Deja que te desvele amor ahora, con mis suspiros déjate inflamar, no duermas más criatura seductora, pues sé dormir la vida sin amar. No temas, en la fábula amorosa se hace más mal del mal que se padece. Cuando hay amor y el corazón solloza, el propio mal sus penas embellece. El mal de amor consiste en esconderlo, para evitarlo hable en mi favor. Te da miedo este Dios, tiemblas al verlo, mas no hagas un misterio del amor. ¿Hay más dulce penar que estar amando? ¿Puede sufrirse una más tierna ley que en todo corazón siempre reinando, reine amor en el tuyo como rey? Ríndete pues, oh celestial criatura, sé el mandato del amor fugaz, ama mientras perdure tu hermosura, que el tiempo pasa y no regresa más. Muy hermoso poema de Molière, y bueno, podemos ver en los diferentes párrafos y a través de los versos el amor
constante y el desamor que aparece como una llama que quiere apagar el fuego del amante, ¿no? Y bueno, le dice a la amada, ¿no? Que no tenga miedo de amar, ¿no? Que el tiempo pasa y de repente ahí queda todo. Gracias, amigos. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Un saludo hasta Perú. Y bien, Gracias. estábamos hablando de Las Preciosas Ridículas, que fue un gran éxito en 1659 y confirmó el favor del joven rey Luis XIV hasta el punto que éste los instaló en un teatro estable, donde actuaban alternándose con la compañía italiana Escaramuza, así llamada por el tópico personaje cómico italiano que se vestía de negro. Nuestra siguiente invitada de México, María Luz Olivares Aldana. Buenas noches, amigos y compañeros de letras. Es un honor estar nuevamente conviviendo en estas fechas tan importantes, ¿verdad? Un inicio de un nuevo año y aquí estamos con el pie siempre pues bien puesto. Me llamo María Luz Olivares Aldana, soy originaria de México, del puerto de Veracruz, y soy poeta sin fronteras. Molière es un personaje muy complejo. Hay en él el espíritu satírico del parisien, la cultura y el buen sentido del burgués. El optimismo que era común a algunos espíritus contemporáneos. Una cierta melancolía nacida de múltiples causas, experiencia y observación, gusto por la aventura y mucha imaginación. Para imponerse, tuvo que luchar contra los doctos que le acusaran de no guardar las reglas del género, a lo que replicaba que la más importante de todas es agradar. Contra los grandes comediantes, ridiculizando su énfasis. Contra los preciosistas, reemplazando sus maneras por una comicidad de caracteres. Contra los autores rivales que le atacan como hombre, como comediante y como autor. Contra los mojigatos, arguyendo que no hay mejor correctivo para los vicios que exponerlos a la risa y a la multitud. Mi participación, leeré 4 de sus frases. Dice, de todas las locuras, no hay nada más grande que querer hacer del mundo un lugar mejor. Pues sí, bueno, aquí hay una reflexión, ¿verdad? Por mucho que él hubiese gustado, no podría mejorar por sí solo el mundo en que vivía en esa época. La segunda frase es, dice, escribir es como la prostitución. Primero lo haces por amor, luego por unos amigos cercanos y luego por dinero. Bueno, se ha leído que la escritura se convirtió en su oficio con el paso de los años, algo que sin duda le permitió poder vivir de la forma que él realmente deseaba. La tercera frase dice, un hombre sabio es superior a cualquier insulto que se le puede imponer y la mejor respuesta a un comportamiento indecoroso es la paciencia y la moderación. Efectivamente, todos aquellos insultos que de verdad no nos definen, no tienen por qué afectarnos emocionalmente. La cuarta frase dice así, prefiero un vicio interesante a una virtud que aburre. Bueno, Molière vivía en una sociedad totalmente decadente, una sociedad francesa, donde los vicios eran un síntoma de un inequívoco de estatus, mas no de una profunda bajeza moral. Gracias. Muchas gracias, Luzma. El 20 de febrero de 1662, Molière se casó con Armand Béjart,
hija de Madeleine, quien tenía unos 20 años menos que él. El mismo año abordó un tema poco común y corriente en su época, la condición de la mujer. Y la Escuela de las Mujeres fue un gran éxito, pero el partido devoto y sobre todo su sociedad secreta, la Compañía del Santo Sacramento, protegido por la reina madre Ana de Austria, consideraban a Molière un libertino o descreído y temían la influencia que podría ejercer sobre el rey, sobre todo después de que Molière representara en Versalles entre el 8 y el 14 de mayo de 1662 y el 26 de diciembre la Escuela de las Mujeres, por lo que lo declararon obscena e irreligiosa esta obra. El 20 de febrero de 1662, Molière se casó con Armande de Jars, hija de Madeleine, quien tenía unos 20 años menos que él. El mismo año abordó un tema poco común y corriente en su época, la condición de la mujer. Y la Escuela de las Mujeres fue un gran éxito, pero el partido devoto y sobre todo su sociedad secreta, la Compañía del Santo Sacramento, protegida por la reina madre Ana de Austria, consideraban a Molière un libertino o descreído y temían la influencia que podría ejercer sobre el rey, sobre todo después de que Molière representara en Versalles la Escuela de las Mujeres, por lo que lo declararon obscena e irreligiosa esta obra. Y ahora sí, nos vamos nuevamente a Perú con nuestro amigo José Santos. Muy buenas noches, Ramón Olivares, director, fundador de Poetas Sin Fronteras, a todos los colegas presentes vía virtual. Me siento muy honrado y volver a este grupo tan maravilloso de grandes literatos, de grandes personajes de la literatura hispana, para poder abordar sobre uno de los personajes más intelectuales, más el padre de la comedia francesa, Jean-Baptiste Poquelin Molière. Mi primera participación es relacionado a la sinopsis de Las Mujeres Sabias, ¿no?, de Molière. Las Mujeres Sabias, esta obra trata sobre una familia de una clase social considerada alta por un matrimonio con 2 hijos, Armanda y Enriqueta. Una de ellas quiere casarse, mientras que la otra solo prefiere entregarse por completo al intelecto, propiamente dicho. Armanda y sus tías, llamadas Belisa y Belinda, y las mujeres de esta época, estaban pues obsesionados con la literatura, con la gramática, con los versos, con la poesía, como así también estaban interesadas en la riqueza y en los sabios de su ciudad. Aparece en esta obra Filaminta, que quiere casar a su hija Enriqueta con un falso poeta llamado Trisotín, ¿no?, de gran intelecto también. Molière lanza en esta obra, pues, con todas sus fuerzas, los dardos críticos contra una sociedad que se regodeaba en una nueva forma, como se puede decir, de pedantería, ¿no?, y poses extremas, que podían pasar como una falsa erudición y de la cual cayeron presas las mujeres de aquella época. El ser humano, pues, ha sido objeto de un estudio, llamémosle filosófico, desde la antigüedad y todavía, ¿no? Y todavía hoy continuamos cuestionando las normas de acción que rigen su comportamiento, en especial las que lo empujan a cometer actos censurables. La crítica, pues, a los excesos del hombre ha sido, pues, una constante en todas las obras de Molière, y es que todos estamos preparados para reconocernos, ¿no?, reconocernos en una escena
propiamente dicha, a través de personajes cuyas actitudes nos causan repulsión, ¿no? Nos causan antipatía. En Las Mujeres Sabias, en esta obra, obra escrita un año antes de su fallecimiento, el controvertido autor francés vuelve a ser despiadado con la pedantería de los falsos sabios y acusa a la pretenciosa burguesía de aquella época, enriquecida pues de constreñir las libertades de las nuevas generaciones con restricciones exageradamente absurdas. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Un saludo hasta Perú. Y bien, ahora me toca compartirles a ustedes unas frases de Molière. Según el dicho de un filósofo antiguo, uno debe comer para vivir y no vivir para comer. No debemos dejar que los vicios dominen nuestra vida. Cualquier cosa en su justa medida puede ser positiva, pero también negativa, tomada en su exceso. Otra frase, sin baile, un hombre no puede hacer nada. La vida es como el baile. Debemos saber movernos hacia un lado y hacia otro, evitando en medida de lo posible los problemas. Otra frase, inspirar amor es la mayor ambición de una mujer. Créeme, es lo único que le importa a la mujer. ¿Sí se escuchó algo? Hasta inspirar amor. Está inspirar amor. Dice, inspirar amor es la mayor ambición de una mujer. Créeme, es lo único que le importa a la mujer y no hay una mujer tan orgullosa que no se regocije de corazón en sus conquistas. Y bien, ahora en nuestra segunda ronda regresamos con nuestra amiga Angélica Arreola. Continúo con otras frases, como hemos visto en otros autores clásicos, que además de sus obras, pues tienen una gran sabiduría de la vida, ¿no? Hay una filosofía escondida en estas frases. Y voy a leer esta que me gusta mucho porque, bueno, Molière era fundamentalmente autor de teatro y entonces en su epitafio dice que él escribió: aquí yace Molière, el rey de los actores. En estos momentos hace de muerto y de verdad que lo hace bien. Otra más. Las personas no están jamás tan cerca de la estupidez como cuando se creen sabias. Una más. Esforcémonos en vivir con decencia y dejemos a los murmuradores que digan lo que les plazca. Esto nos remite a, pues, no hacer caso de las cosas que dicen la gente, digamos, ociosas, ¿no? Sino uno dedicarse a hacer las cosas, ¿no? Si poseyeseis 100 bellas cualidades, la gente os miraría por el lado menos favorable. O sea, nuevamente ahí también la cuestión de uno actuar. Y esta que tiene que ver con los pueblos y la sociedad que él también criticó. Los pueblos felices no tienen sociología, tienen costumbres, instituciones y leyes. Hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Angélica. Recordemos algunas de sus obras, como es El atolondrado o Los contratiempos, El doctor enamorado, Las preciosas ridículas, La escuela de los maridos, La escuela de las mujeres, Tartufo, Don Juan, El médico a palos, entre otras. Y bien, ahora regresamos con nuestro amigo Luis Hinojosa, poeta del Perú.
Muy bien, Ramón. Ahora voy a leer otro poema, que más que poema es una expresión filosofal que lo he tomado de las páginas biográficas de él, en esta su obra, disculpen, y donde dice: cuando una mujer demuestra mucho ardor por un hombre, lo hace con frecuencia para ocultar otra llama que tiene en el corazón. ¿No? Muy hermosa. Él es conocedor del sentimiento femenino, ¿no? Y así como hombre lo dice, ¿no? Lo dice con mucho énfasis. Bueno, no he podido coger otros textos de esta naturaleza. De repente un poquito para el final voy a buscar, pero una vez más le agradezco a mis compañeros, a nuestro gestor Ramón, por esta oportunidad de conocer un poquito más a uno de los grandes dramaturgos del mundo, ¿no? Como es el francés Molière. Gracias, compañeros. Muchas gracias, Luis. Y vamos nuevamente con María Luz Olivares Aldana. Molière escribía comedias para el teatro de Palais Royal, para las fiestas de la corte. El creador de la comedia moderna, ¿verdad? No negó la influencia de la farsa, ni de la comedia latina, ni menos la comedia italiana. Pero su genio triunfó, ¿verdad? En la comedia de costumbres y caracteres, legándonos una inmortal galería de arquetipos con los que fustiga los vicios más variados, como la avaricia, la presunción, la misantropía, la hipocresía y otras más. A continuación voy a leerles un resumen de la obra literaria El Tartufo. Cuenta la historia de un adinerado burgués llamado Orgón, que es muy devoto. Y un día en misa conoce a un hombre llamado Tartufo, quien finge ser un hombre de Dios, un hombre de bien, un hombre de Dios. Argón lo invita a vivir a su casa, pues lo considera un hermano. Un día Argón sale de viaje y a su regreso le dice a Tartufo que quiere formalizar lazos con él y decide darle la mano de su hija en matrimonio a un joven llamado Valerio, un hombre de buena familia, y Tartufo le dice que pues lo halaga por lo que le dice, pero que lo iba a pensar. Cuando la noticia del matrimonio obligado de Argón con Valerio, ¿verdad? Para darle la mano de su hija, llega a oídos de Elmira, que Elmira es la esposa de Argón, por medio de una sirvienta. Entonces ella le pide a Tartufo hablar a solas con él para llegar a un acuerdo y que no se case con su hija. En esa plática Tartufo le confiesa que está enamorado de ella, o sea, de la esposa de Argón, y que no quiere casarse con Mariana, sino con ella, que es la esposa de Tartufo. Elmira lo rechaza y lo amenaza con decirle a su esposo, pero aún así se casa con Mariana. Él la reta sabiendo que Orgón no le creería, pero acepta porque supuestamente es un hombre íntegro. Cuando Orgón llega, Tartufo le dice que Dios quiere que le done todos sus bienes a él porque es pobre, y Orgón le cree y le da todo. Su esposa le confiesa lo que le dijo Tartufo para que lo corra de la casa, pero Argón no le cree
Así que Elmira seduce a Tartufo, o sea, la esposa de Orgón, seduce a Tartufo frente a su esposo. Entonces es cuando Orgón lo quiere correr, pero ya no puede, pues esa casa ya ahora es de Tartufo porque se la donó. Y cuando parece que la familia está condenada a la indigencia, Valerio, el joven con que supuestamente lo iban a casar, llega con un papel que certifica que Tartufo es buscado por varios crímenes, así que lo amenazan con meterlo a la cárcel. Pero pues Tartufo sabe todos los secretos de la familia y por temor a que se divulguen, decide vivir juntos otra vez como si nada hubiera pasado. Como ven, Tartufo es un hombre aparentemente honrado y con poco dinero, pero aparentemente devoto, que conoce a Orgón y creyendo su honradez, y como hombre devoto lo invita a vivir. Y miren todo lo que pasa, una verdadera tragedia, ¿verdad? Que aunque no es una tragedia, es una comedia. Con eso concluyo. Gracias. Las Preciosas Ridículas o Damas Afectadas es una comedia en un acto de Molière, escrita en prosa. Se basa en unas damas muy ingeniosas que se entretienen en conversaciones y juegos de palabras. Su estreno fue en París el 18 de noviembre de 1659. Parece que antes se había representado en provincias. Fue un gran éxito que atrajo el patrocinio de Luis XIV a Molière y a su compañía. Y más o menos trata así, dice: las preciosas Magdelón y Cato son dos mujeres jóvenes de provincias que han venido a París en busca del amor. Gorgibus, el padre de Magdelón y tío de Catos, decide que deben casarse con un par de jóvenes eminentes. Las dos mujeres encuentran a estos hombres poco refinados y lo ridiculizan. Después llegan Mascaril y Jodelet, dos jóvenes que pretenden ser hombres sofisticados y de mundo. Magdelón y Catos se enamoran de ellos y al final se revela que estos dos hombres, Mascaril y Jodelet, son impostores, ya que son los sirvientes de los jóvenes que fueron despreciados y rechazados en su primer momento. Ahora regresamos con nuestro amigo José Santos Constantino, directamente desde el Perú. Muchas gracias, Ramón. En mi segunda participación trata sobre la sinopsis de la comedia, de una de las más grandes comedias, El Misántropo de Molière. El Misántropo, o conocido también como el atrabiliario enamorado, es un drama de Molière que se escribió en el año 1666 y en donde el personaje principal es Alceste, ¿no? Alceste es un hombre obsesionado por la verdad, quiere ser honesto, sincero, que los demás lo sean como él, rechaza también duramente las costumbres sociales de su tiempo y está también dispuesto a perderlo absolutamente todo en defensa de esos valores que él pregona, ¿no? Cada vez más alejado de esa doble moral de su época. Vive en un mundo donde que no comparte y carga con el si no amar a una mujer que representa todo lo que él condena, ¿no? Para Alceste, a pesar de tener razón en su crítica, es también condenado al ridículo, ¿no? Por la desmesurada crítica, incumpliendo a la vez esa prédica de la moral que se estilaba en aquella época francesa. Con El Misántropo, Molière satiriza las costumbres sociales de su época. Esta obra fue estrenada un 4 de junio del año 1666 en el teatro famoso del Palais Royal, en aquella época donde aún duraba el luto por la muerte intempestiva de la reina Ana de Austria, ¿no? De la corte francesa, madre de Luis XIV.
También quiero agregar, ¿no? Volviendo a la obra del misántropo, como su propia etimología lo indica, ¿no? Es quien aborrece al hombre, ¿no? Y la misantropía de Alceste, el protagonista principal, es muy particular. Viene de su contacto con la mediocridad, que es la medida ordinaria del mundo que lo rodea. Quizás por culpa de la época que se estilaba, el personaje de Alceste fue actuada principalmente por Molière como papel cómico, pero con el transcurrir del tiempo, ese carácter de Alceste fue evolucionando a través de las variadas interpretaciones que se hicieron en el teatro, en lo que se respecta a lo actoral. El romanticismo de Alceste lo convirtió en un personaje serio, un símbolo de la conciencia, el precursor de la revolución, diríamos así, contra la hipocresía, y con un fondo interior, diría yo, humanístico, que hace quererlo por encima de la violencia, de sus desplantes y de esos giros, como dijo la anterior profesora Angélica, de esos giros psicológicos extremados, ¿no? Porque tiene un tinte filosófico en todas sus expresiones, como lo dijo. Esta es sin duda, creo, la obra más completa, la más conocida y perfecta, nacida del genio de Molière, la que le costó, según los críticos literarios, trabajo, la comedia para la gente honesta y su protagonista principal, que es en definitiva la sociedad misma. Y toda su obra, desde el principio hasta el final, tiene un tono, llamémoslo existencialmente filosófico, tanto así que el gran filósofo Juan Jacobo Rousseau, misántropo, entre todos los misántropos de aquella generación, hizo suyas sus teorías de Molière, inyectándole esa dosis, esa influencia de la transposición de su figura, convirtiéndolo en un personaje de todos los tiempos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro José Constantino. Un abrazo hasta Perú. Y voy a leer 4 frases, ya para terminar nuestra segunda ronda, y dice así. La primera: el oro hace que lo feo sea hermoso. Cuando una persona posee una gran riqueza, esta siempre es deseada, pues siempre habrá alguien dispuesto a venderse físicamente en pro de conseguir una parte de esa riqueza. Segunda frase: no hay ningún secreto del corazón que nuestras acciones no revelen. Nuestras acciones suelen ser un fruto directo de nuestras emociones. La valía que todos tenemos para una persona, esta siempre la demostrará con sus acciones hacia nosotros. Tercera frase: no parezcas tan erudito, reza, humaniza tu charla y habla para ser entendido. Debemos adecuar siempre nuestro lenguaje a la persona con la que hablamos. Con ello conseguiremos ser siempre mucho más eficientes en nuestra comunicación. Y la última frase dice así: uno debe mirar mucho a sí mismo antes de pensar en condenar a los demás. Como dice un famoso libro de la antigüedad, quien esté libre totalmente de pecado, que tire la primera piedra. Y bien, amigos, la dirección de la revista digital Poetas Sin Fronteras y de la Red de Poetas del Estado de Veracruz agradece su presencia a este evento a nuestro poeta francés Molière, y en nuestro primer evento literario de este 2022. Agradezco a ustedes su fina presencia y continuamos nuevamente en pro de la poesía y de la literatura universal. Gracias.